buenas noches, amigos televidentes. Un gusto tremendo darle la bienvenida en esta noche de jueves para que juntos disfrutemos su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a hablar de la implementación del voto cruzado. También vamos a conocer un poquito sobre la última resolución de la Sala de lo Constitucional, donde la super de competencia se amparó en un hecho inédito, histórico, donde por supuesto desentrampa una demanda de cumplimiento de una sanción que se había puesto a las harineras en este país por posición dominante y que había estado entrampada en la Sala de lo Contencioso Administrativo. También vamos a conocer tanto el rol de los jóvenes como de la mujer en la política. Esta noche vamos a conversar con Dagoberto Gutiérrez, el doctor, por supuesto, que nos acompaña, Rafael Goches y Oscar Godoy en estudio. Antes, señores, vamos a saludar a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista. 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra, y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Han pasado exactamente 6 años, 7 meses y 28 días desde que la Superintendencia de Competencia inició un proceso sancionatorio contra 2 empresas harineras por prácticas anticompetitivas. Había estabilidad, 45% para Ariza, 55% para Molsa. Lo que ya habíamos dicho también, que por tanto no había rivalidad y que el mercado obviamente estaba altísimamente concentrado. Este martes, Francisco Díaz presentó las pruebas gracias a un allanamiento en ambas empresas, donde deja en evidencia que las harineras se pusieron de acuerdo para repartirse el mercado de trigo en el país. Sus políticas no eran rivales, no mostraban competencia entre ellas. Y se comprobó también a través de esas declaraciones que las empresas se transferían información sobre ventas entre una y otra. De todo esto ya está sabedora la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde por varios años ha estado paralizado el proceso sancionatorio a petición de ambas empresas, que demandaron a la superintendencia. En que esto ya se convirtió en un recurso permanente para evitar la autoridad administrativa, para zafarse de la autoridad administrativa. Fue hasta el pasado 24 de octubre de este año cuando la Sala de lo Constitucional amparó a la Superintendencia, que denunció a la Sala de lo Contencioso por frenar una multa contra una empresa valorada por casi $2 millones. El amparo, en primer lugar, confirma la legalidad de lo actuado por la Superintendencia de Competencia. Punto clave, casi diríamos punto de honor para la superintendencia. Como ya llevamos muchos años en esto y no logramos ver materializada nuestra orden de cese de la práctica anticompetitiva, es que creemos necesario que la Sala de lo Contencioso dicte sentencia cuanto antes. En este amparo, la Sala de lo Constitucional estimó que la de lo Contencioso Administrativo vulneró varios aspectos, por lo que le pidió realizar un nuevo proceso apegado a sus observaciones. Por hoy, la superintendencia espera que dictamine a su favor. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy. Y bueno, señores, con esta nota precisamente que ha realizado nuestro compañero Armando Godoy, damos paso, dándole la bienvenida con gusto en estudio a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dagoberto, un gusto saludarlo. Un abrazo para todos y todas. Se incorpora invitado sumamente especial, don Rafael Goches. Don Rafael, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias. Y por supuesto también nos acompaña el doctor Oscar Godoy. Doctor, buenas noches. Buenas noches, un saludo como siempre. Y bueno, señores, arrancamos. Don Dagoberto, ya vio usted la nota extensiva para los tres.
Déjeme recapitularle que la Sala de lo Constitucional conoció un recurso de denuncia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por frenar, por entrampar una multa de un poco más de $2 millones en contra de dos harineras que no solamente tenían una posición dominante, sino que se determinó, según la institución que comento, que se transferían información. Esto ya se había vuelto el pan de cada día en la Sala de lo Contencioso, altamente cuestionada por muchas personas que vienen a esta, su entrevista 8 en punto, donde, como dijo la señora Claudia Umaño en su momento, que nos merece todo nuestro respeto, se practica a cabalidad la política de la gaveta en esa Sala de lo Contencioso. Ciertamente, la Sala de lo Constitucional ha mandatado a nuevamente realizar el juicio de valor porque se vulneraron conceptos y aspectos muy importantes. Esto no termina aquí. La Super de Competencia ha determinado que va a hacer una nueva investigación y que ellos creen, por prueba indiciaria, que se sigue dando esta práctica por parte de las dos harineras. Es decir, esto llevaría a otra multa. Arranco con usted, don Dago. Hace 25 años, la guerrilla del FMLN desarrollamos la mayor ofensiva política militar de América Latina. Nosotros fuimos la guerrilla más poderosa del continente, la única guerrilla que fue capaz militarmente de cercar la capital de su país. La guerra, todos sabemos, es la actividad intelectual más completa de todas las actividades que realiza el ser humano. A lo mejor no debería ser así. Fabricar pan o comida debería ser, pero es la guerra. Y se está escribiendo. El último libro es el libro de Verne Ayala, que se llama En el silencio de la batalla. Es un relato sobre la guerra civil salvadoreña. Aquí está desarrollada la ofensiva militar a partir de las fuerzas que estábamos estacionadas en el cerro de Guazapa. Esto ya empezó a presentarse. Traten de comprarlo para entender qué es lo que está ocurriendo. Quememos la noche se llama este libro de poesía de Amílcar Durán. Es una poesía fina con un erotismo fino. La vida requiere un cierto sentido erótico. Esto forma parte de la sexualidad y no del sexo. Lo vamos a presentar un día de estos y prepárense para la lectura fuerte. No más detalles porque es un programa familiar, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es un nuevo libro de la nueva sociedad, que es sobre Rusia. También hay que leerlo. Ahora, ¿de qué se trata este tema que hemos puesto sobre la mesa? Es la novedad de que una parte del Estado despierta y comete una especie de delito. Hasta ahora en nuestro país el mercado era el rey y la reina. El rey y la reina, como en un juego de ajedrez. Y el Estado un simple instrumento. El Estado es Estado porque tiene sentido público, tal como está establecido en la Constitución. El Estado es el que regula, pero no ha sido así. Ha sido el mercado el que regula. Y en este punto, mira qué maravilla lo que ocurre. ¿Cuál es el problema? La ausencia de competencia, la negación de competencia. Y ocurre que el discurso es aquel que establece el libre mercado y la libre competencia. No solo en un país como el de nosotros, sino en todo el planeta. Y el discurso establece de que hay un libre mercado y hay una libre competencia. Todos sabemos muy bien, porque es inteligencia mínima, que cuando dos grandes empresas o tres grandes empresas controlan el mercado, entonces muere la competencia, no puede haber competencia. En el caso de la harina, si dos empresas controlan el mercado de la harina, pues entonces no puede haber competencia. Hay colusión y no hay colisión. Cuando hay colusión, la víctima es siempre el consumidor. Aquí se está
tratando gubernamentalmente de establecer una libre competencia. Esto te muestra a vos el cinismo y la hipocresía del discurso. Ahora bien, pero hay otro aspecto, es la confrontación entre lo administrativo y lo jurisdiccional. La superintendencia está situada en el terreno de lo administrativo. Es el Estado actuando y regulando el acto administrativo y el hecho administrativo. Bueno, pero también por primera vez que uno sepa, ojalá no sea el único hecho, se está actuando y se está regulando y se está aplicando la ley. La ley. Eso es, sin embargo, un escándalo. Qué buen escándalo. Pero entonces, cuando se acude a la Corte Suprema de Justicia, y es más, cuando se acude a los tribunales internacionales, el tema no es la legalidad, no, porque ese es un derecho procesal. Yo puedo recurrir, ¿cómo no? Pero lo que ocurre es que aquí hay una especie de fuga, una vía de escape. Y todo el aparato del Estado no es conteste, no es Estado. Hay partes del Estado que son mercado y actúan y piensan como mercado. En esas áreas el pueblo está desprotegido. El pueblo no tiene garantías. El pueblo no tiene seguridad. Es el caso de DICOM. La super de competencia ha resuelto sobre DICOM. Pero entonces DICOM acude a los organismos establecidos en los tratados internacionales, ese tratado de libre comercio. Claro, este es un mundo peligroso, porque jurídicamente un tratado internacional, cuando hay conflicto con la ley, está por encima de la ley. Estamos ante un momento entonces en donde se trata que las reglas del juego establecidas coincidan con el juego. Este es el problema político y teórico que tenemos entre manos. Perfecto, don Rafael. Bueno, haciendo la relación con los 25 años que hacía referencia a Dagoberto, también se celebró la caída del muro de Berlín hace 25 años, y justamente la canciller alemana dijo de que una de las lecciones es que los sueños es posible realizarlos. Y de ahí viene toda una discusión justamente en la ecuación de sociedad, mercado y Estado, que para este caso específico nosotros lo que estamos viendo justamente es la intervención del Estado para regular el mercado. Y lógicamente lo más extraordinario del caso es que es una instancia administrativa del mismo Estado quien se protege en el poder, en este caso judicial, a través de la Sala de lo Constitucional, para tratar este tema de ¿cómo se llama?, de posición dominante o de concentración o de práctica oligopólica en términos de acordar precios que naturalmente condicionan el mercado y afectan no solo a los consumidores, sino también a los intermediarios y tan importante producto para la canasta básica de los salvadoreños. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que funcionen las instancias del Estado y que este mismo proteja los derechos a los cuales está en este caso recurriendo la misma superintendencia. Me imagino que para los estudiosos o para los estudiantes de Derecho y de Economía va a ser un caso sumamente importante de analizar para ver cuál es el efecto en términos de los precios en los próximos meses de acuerdo a la disposición que tome la sala. Perfecto. Doctor Godoy, atípico, sin precedentes o cualquier otro apelativo que le podríamos nosotros citar precisamente a esta resolución. La pregunta o preguntas adicionales que muchos amigos televidentes
se realizan es por qué de pronto, don Dagoberto, doctores, la sala de lo contencioso resuelve en una forma extremadamente ligera para el Canal 11, por ejemplo, para darle una suspensión del acto reclamado, para la suspensión de los asesores, dar a conocer de la Asamblea Legislativa, para empezar a investigar a los magistrados de la misma sala de lo constitucional. Pero este caso, ya vimos en la nota que prepararon, lleva un muy buen tiempo en el baúl de los recuerdos. Cuénteme. Bueno, atípico y sin precedentes, tal como lo has planteado, pero con muchos simbolismos políticos. Simbolismos políticos porque, aparte de la colusión a la que se ha referido Dagoberto, estamos presenciando actos de poder que están unos confiando en el Estado de Derecho y en la razón jurídica, y otros apegados a la vieja praxis de engavetar, de retardar o de acelerar según las conveniencias del momento y según las conveniencias de las correlaciones políticas. Ese es uno de los aspectos de dimensión política que me gustaría señalar. El otro es que este acto, que ya definí como un acto de poder, es posible en la medida en que hayan funcionarios del nivel del superintendente de competencia, porque hay otras instituciones que también terminan involucradas en procesos no correctos, algunos por ignorancia, otros por voluntad y otros por negligencia. Pero cuando hay funcionarios como el que acabamos de mencionar, es posible que este tipo de actos ocurran. A pedir un amparo a la Sala de lo Constitucional por un cuestionamiento a los procesos y a las dinámicas de la Sala de lo Contencioso es algo relevante, en el sentido de que el funcionario aludido pertenece a un estamento del poder, a un estamento de gobierno, a un estamento político determinado, que precisamente no es un estamento muy amigo del mercado. Sin embargo, lo que se está pidiendo es transparencia del mercado para que el mercado funcione en los márgenes de la limpieza que la teoría dice. Eso es muy importante mencionarlo. Lo otro es que la vieja práctica de la Sala de lo Contencioso, que no se dice abiertamente por las consecuencias jurídicas que eso pueda tener, pero que se dice a gritos en todos los círculos, es una vieja práctica que, como bien lo decía Sergio, se vuelve sospechosa cuando acelerar o retardar se convierte en una maniobra política más que implicar razón jurídica en los procesos que se manejan. Cuando se tiene una sala del talante de la Sala de lo Constitucional, uno puede ver resistencias, pero que la misma razón del derecho va permitiendo dirimirlas, y este es un caso concreto de cómo dentro de los procedimientos mismos de la democracia y del Estado de Derecho en particular se puede hacer avanzar el país dándole transparencia para luchar contra las diferentes formas de impunidad. En El Salvador típicamente se hablaba de la impunidad de los militares, de la impunidad de policías, de la impunidad de los políticos, pero pocas veces se trataba el tema de la impunidad en el mercado. Hay prácticas corruptas en el mercado, independientemente de quienes las promuevan, siguen siendo prácticas corruptas porque terminan vinculadas a actos de poder, a actos políticos que tienen el efecto negativo de distorsionar el funcionamiento normal de la institucionalidad del país. Y un país avanza si su institucionalidad es limpia, si su institucionalidad es fuerte, pero cuando se trastoca y se ocupan las instituciones para dirimir intereses de grupo, y cuando los funcionarios de algunas instituciones se prestan a esos juegos, la corrupción se mueve ya en otros círculos que ponen la seguridad del país en una situación crítica. El acto es bueno, el acto hay que promoverlo, hay que mencionarlo, hay que comentarlo. En su momento, señores, el superintendente de competencia nos acompañó acá en esta tribuna de entrevistas, como ustedes recordarán, y él nos comentaba que había llegado una persona a decirle: ni intente poner la multa porque la vamos a trabar en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Lo cierto es que así fue, y eso se llama, entre otros delitos penales, se llama simulación de influencia o delitos conexos.
Señor fiscal, una oportunidad para investigar. Mandemos a llamar al superintendente y que nos diga el nombre y apellido de este personaje que se encargó de emitir este juicio de valor y que ahora es una realidad. Pausa, señores. Volvemos con más. Señores, estamos de regreso. Este es su entrevista 8 en punto. El segundo segmento es gracias a Fedecases. No dejes pasar la oportunidad que has estado esperando. Asóciate a la red de cooperativa Fedecases y descubre todas las oportunidades que te están esperando. Señores, nos incorporamos nuevamente al set para seguir conversando con estos caballeros ilustres de muchos temas que seguramente usted está muy pendiente. Don Dagoberto, caballeros, el voto cruzado ya es una realidad. Algunos trataron de vender terror, otros trataron de dar tranquilidad, otros de apoyo a la institucionalidad, raramente en nuestro país. Lo cierto, don Dagoberto, es que de que entra, porque la Sala de lo Constitucional dijo: Asamblea, la instruyo a que legisle. De no hacerlo, Tribunal Supremo Electoral, usted lo puede hacer. Y de no hacerlo, el conglomerado electoral tiene toda la facultad, por ser un derecho constitucionalidad, para poderlo aplicar. ¿Cómo no? Hace unos minutos hablamos de retos, los retos, y establezcamos muy bien la diferencia entre el reto y el desafío. El reto es el obstáculo, es el problema que está afuera, el problema que está en el exterior, el problema que está en el camino. Ese es un reto. El desafío es mi actitud ante ese reto. Es decir, asumo yo una posición ante ese problema, ante ese obstáculo. Es el desafío. Es importante aceptar el desafío. Es decir, esto significa encargarse de la realidad, hacerse cargo de la realidad, viendo la realidad como una carga que me corresponde a mí. En el caso del voto cruzado, este es un regalo para los partidos políticos, que vuelve a los partidos perfumados, los baña, los peina, les cambia la ropa interior, les pone corbata y les organiza una fiesta de 15 años. Y los perfuma. Y les echa perfume de sándalo, como en las fiestas antiguas allá en Jerusalén, de sándalo. Sí. Entonces, pero implica desafíos para las personas, es decir, para el pueblo. El pueblo. ¿Cuál es el desafío del pueblo? Primero, el pueblo debe saber la diferencia y debe entender la diferencia entre lo electoral y lo político. Y ha de saber que la clave para el pueblo y para todo ser humano es la capacidad de hacer política. Por favor, aquí nos estamos jugando la vida. Una cosa es hacer política y otra cosa es participar en política. Hace política aquel ser humano que define cuáles son sus problemas, establece cuáles son sus soluciones, determina cuáles son los procedimientos, define quiénes son sus amigos, sus enemigos y sus aliados. ¿Ves? Todo eso se llama hacer política. ¿Y cuándo participas en política? Cuando participas en la política de los otros. El reto de los partidos políticos es aprender a hacer política. El problema de los partidos políticos es que no hacen política y hacen muchos negocios. Y la gente de los partidos políticos no son políticos. Primer reto, hacer política y luego contaminarse de la realidad, contaminarse de los seres humanos. El desafío para el Tribunal Supremo Electoral, sencillamente aplicar lo que ha establecido la Sala de lo Constitucional. Pero hay un desafío clave, es salvar el rostro del voto
y ayudar al ser humano a descubrir que votando está haciendo algo práctico en su vida. Esta relación entre el voto y la vida de las personas es oscura, es siniestra, porque cuando la gente vota no define educación, no define economía, no define salud, no define política exterior, porque la gente apenas vota, nunca elige, nunca elige. Este es el desafío del Tribunal Supremo Electoral, darle necesidad al voto. Veremos si lo logran. Don Rafael, por favor. Bueno, yo quisiera en este caso del voto cruzado, si usted me permite, Sergio, dar un marco con 3 premisas antes de dar mi opinión. El primero es que la vida nacional pareciera estar girando alrededor del calendario electoral. Es decir, que todo pareciera que está siendo definido por los institutos o por los dirigentes políticos y sus elecciones. La segunda premisa es que la polarización que vive el país es justamente generada por la lucha que tienen los partidos políticos del control del aparato del Estado. Y el tercer elemento es la brecha existente entre gobernados y gobernantes. ¿Por qué es esto importante? Porque básicamente lo que nosotros tenemos es una realidad electoral y una realidad nacional. Pero como dije al inicio, al estar girando todo alrededor del calendario electoral, la población lo que ve es una tremenda polarización y lo que percibe es que no le resuelven los problemas cotidianos. Por lo tanto, no hay una identificación entre gobernados y gobernantes. Por lo tanto, cuando se empieza esta discusión y los políticos quieren establecer una relación directa con la ciudadanía, no existe. No existe porque no hay un contacto directo con la población. Por lo tanto, ahí es donde juega un papel sumamente importante todas estas organizaciones profesionales, los medios de comunicación, en orientar objetivamente de qué se trata esto del voto cruzado a la población. En primer lugar, yo creo que hay que precisar de que esto viene o es fruto de un recurso que unos ciudadanos pusieron en la Sala de lo Constitucional y que ésta analizó y resolvió, pero vino producto de un ejercicio de los derechos que tiene el ciudadano ante la Sala de lo Constitucional. El segundo elemento es que todo aquello que ayude a que el ciudadano tenga mejores opciones, lógicamente viene a fortalecer la democracia. Si eso es así, quiere decir que los institutos políticos van a necesitar de mejorar el perfil de sus candidatos, el contenido de las propuestas, porque la ciudadanía va a exigir un mejor desempeño de estos funcionarios. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, esto pudiera ayudar a mejorar la confianza de la población hacia este órgano tan importante del Estado salvadoreño. En resumen, Sergio, este es un paso que naturalmente todo cambio es difícil, tiene sus malestares, también la curva de aprendizaje va a ser necesaria, digamos, que se vaya mejorando en el transcurso de las elecciones, pero si nosotros nos podemos a pensar en los jóvenes, naturalmente esto no puede ser visto como un obstáculo. Yo creo que cuando le dicen que la población no va a entender, si la población se le informa, se le orienta objetivamente, oportunamente, yo confío tremendamente en que la población es capaz de tomar las decisiones mejores para el bienestar de toda la sociedad. Perfecto. Don Óscar, por favor. Bueno, esto del voto cruzado, como ya lo hemos dicho en otros programas, viene a sumarse a toda esa batería de resoluciones que nos ha venido dando la Sala de lo Constitucional.
el voto por rostro, las candidaturas independientes, la lucha contra los tránsfugas, quitar el fuero a los diputados suplentes, pedir transparencia en las cuentas de los partidos políticos, el mismo voto cruzado, ojalá se resuelva sobre lo de quitar barreras a las candidaturas independientes, ojalá se resuelva o se piense también en pedir recursos y protecciones en el tema de la calidad de los funcionarios electos en la Asamblea, ojalá se pida una nueva legislación en materia de idoneidad y de probidad para los candidatos, ojalá se pudiera por la vía de la ley y resoluciones pedir que los candidatos a diputados tengan al menos una capacidad mínima para ejercer el cargo y que el sueldo también esté en función de eso. Ojalá se pueda legislar sobre las primarias en los partidos políticos. Todo este tipo de cosas, como bien lo decía Rafael, contribuyen al proceso de democratizar al país. Esto es relevante porque, como ya lo hemos mencionado, quien está mejorando la razón política no han sido los políticos, sino quienes tienen facultades jurídicas, ¿verdad? Entonces vemos un juego entre razón jurídica y razón política, haciendo el mandado, haciendo la tarea de quienes por ley y por vocación democrática tendrían que haberlo hecho. Sin embargo, lo que vemos en todo esto es una dinámica de resistencia de los liderazgos de los partidos. Las declaraciones que vimos ayer, por ejemplo, de algunos funcionarios del FMLN, ¿verdad?, llamando a pedir el voto por bandera fuera de tiempo electoral, ¿verdad? Pasándose por encima del espíritu de una resolución como esta, que lo que pide es que sea el ciudadano y no el dirigente el que nos debe decir cómo votar. El voto cruzado permite que el elector tenga opciones, quizá no como lo pediría Dagoberto, en el sentido de que elija, pero al menos que vote en un espectro amplio de posibilidades. Claro, ¿verdad?, la resistencia uno la interpreta como un estertor, ¿verdad?, de esos sistemas de partidos que ven en riesgo la posibilidad de que sus dirigentes históricos queden como funcionarios en la Asamblea Legislativa. Doctor, perdón que lo interrumpa porque me da muchísimo la atención la aseveración que usted está haciendo. Esa ligereza, como muchos han catalogado, de pedir ya el voto por bandera, ¿es impericia, negligencia, desconocimiento o desesperación? Sí, por eso yo la palabra que ocupé es estertor, ¿verdad? El último temblor de muerte de un sistema que se resiste, ¿verdad? Es un estertor, ¿verdad?, porque es el rostro añejo, el rostro viejo, el rostro anclado en el pasado, en viejas prácticas de hacer política. Precisamente dirigentes que hace 20 o 30 años hablaban de democracia y que hoy que pueden promoverla, la resisten. Ese tipo de cosas son interesantes analizarlas. A lo que nos vamos a enfrentar es a la posibilidad de que el elector hoy pueda, con el poder de su voto, no solo decidir cuál va a ser el diputado de su partido, sino que también va a poder extender ese poder a decidir quiénes van a ser los diputados de los otros partidos. Eso le crea pánico y le crea terror a dirigentes históricos que están anclados en las estructuraciones de partidos verticales. Hay que promover este tipo de cosas y resaltar que el gran desafío es que la gente conozca el modo de votar. La técnica electoral permite formas rápidas para comunicar a la gente mediante esfuerzos de pedagogía electoral para que la gente comprenda cómo hacerlo, y en eso hay que contribuir todos. Perfecto. Señores, pausa. Volvemos. Señores, arrancamos. Don Dagoberto, don Rafael y don Oscar. La pregunta extensiva para los tres. ¿Cómo ven usted hoy por hoy la participación de jóvenes y de la mujer? Es decir, una cuota de género para las mujeres, apertura política para los jóvenes, porque ciertamente la votación y la obtención del DUI en el pasado por parte de los jóvenes, pese a que es gratis, no ha sido la más alegre. Correcto. Qué buen tema. Hay que empezar estableciendo que la clave de este tema no es ser joven, ¿no? Es que ser joven es un tema de biología. Y vos no pactás con la biología, vos no negociás con la biología. Hoy tenés 20 años, mañana tenés 30 y después tenés 40. El tema es la juventud. La juventud no es necesariamente algo inherente al joven, porque juventud no es biología.
La juventud es la manera oxigenada y fresca, inteligente, de entender la realidad, de asimilar el mundo, de entender el mundo y de asumir el mundo. Es la juventud. De lo que estamos hablando aquí es justamente de eso. Un muchacho de 20 años pueda que ya no tenga juventud. Y un hombre de 60 años puede tener más juventud. Este es el punto. Ahora bien, para ese joven con juventud, el tema, de nuevo, no es la participación en política. El tema es hacer política, aprender a hacer política. Y el corazón del tema no es que vos te pongas a luchar por un cargo público o que te pongas a luchar para ser candidato. No, el tema es que aprendas a hacer política, que entendas muy bien que la política es parte de la vida, es la lucha por los problemas de la comunidad y supone que vos aprendas a encargarte de la realidad, a hacerte cargo de la realidad. Don Dago, una cosa nos lleva a lo otro de los jóvenes. Puntualmente, ¿cómo ve usted el rol de la mujer en la política? ¿Realmente hay espacio, don Dago? Es que el tema de la mujer es diferente al tema de los jóvenes con juventud. Es diferente, porque la mujer juega un papel estratégico en la sociedad, no empieza a vivir, juega un papel estratégico en la sociedad, es un poder, y a partir de ese poder, la mujer hace política. De nuevo, la esencia del tema no es que la mujer tenga espacios legales, no, sino que aprenda a hacer política, porque los intereses de las mujeres son también los intereses de la sociedad. Una mujer es madre, es trabajadora, es dirigente política, es dirigente de un hogar. Todo esas son funciones políticas, funciones políticas. El tema es cómo te metes en la realidad. ¿Cómo luchas por transformar la realidad? Esto tiene un sentido subversivo. Perfecto. Don Rafael, rol de la mujer en la política. Bueno, yo creo que, como decíamos anteriormente, la realidad electoral y la realidad nacional. La realidad electoral tiene una lógica naturalmente que va orientado a las elecciones. Entonces todo gira alrededor de quién va a ganar las elecciones. Pero las mujeres, al igual que los jóvenes, el problema principal, o uno de los problemas principales, es cómo ayuda a la economía del hogar, cómo tiene acceso al mercado, cómo mejoran sus condiciones laborales, cómo se reduce la desigualdad salarial. Esos son los temas centrales, además de toda la parte de derechos y todo el tema de violencia, naturalmente. Pero me estoy refiriendo al ámbito más económico. Y para los jóvenes, esa realidad está expresada en un elemento sumamente importante, que no es la discusión tanto partidaria, que sino es cuál es el fenómeno más delicado para los jóvenes. Hombres y mujeres, Sergio. ¿Cuál es? Es que los jóvenes han dejado de asociar su proyecto de vida con el futuro de sus lugares de origen. Es decir, han perdido el sentido de pertenencia. Entonces, jóvenes, hombres y mujeres, no están pensando en trabajar o en educarse más, están pensando en emigrar. Por lo tanto, el reto que tienen las mujeres y los jóvenes de intervenir en la política es sumamente importante para lograr romper la polarización, para lograr pasar de esa realidad electoral y que todo gira alrededor del calendario electoral a solucionar los problemas cotidianos de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes. Por lo tanto, la participación de los jóvenes y las mujeres es quizás el signo de esperanza más importante para lograr cerrar esa brecha con los dirigentes y los gobernantes. ¿Percibe usted, don Rafael, que hay dentro del entorno más posibilidades para que las mujeres puedan llegar jerárquicamente hablando a posiciones dentro de la política que no solamente influencien, sino que ya determinen?
Yo le contestaría lo siguiente: nadie le va a ceder espacios en política de gratis o fácilmente. Por lo tanto, los jóvenes y las mujeres deben de creer en su organización, desde la base comunitaria, de su gobierno local, en la empresa, con los sindicatos, con las cooperativas, con las asociaciones, con los profesionales. Lo que necesita el país es activar a la sociedad. Y activando a la sociedad, ellos van a establecer correlaciones de poder, en el buen sentido de la palabra, que los partidos políticos van a necesariamente que reaccionar y abrir espacios en la toma de decisiones, pero lo tienen que ganar, o sea, a través de una organización, a través de estudios, a través de propuestas, de incidencia. Don Oscar, por favor. Bueno, en diferentes ocasiones en este programa, Dagoberto nos ha llamado a hacernos cargo de la realidad, ¿verdad? En una clara alusión a la filosofía de Ortega y Gasset, ¿verdad, Dago? Ortega y Gasset, que nos llama a precisamente eso, a hacernos cargo de la realidad, sin olvidar que la realidad es una y que uno la subdivide por abstracción académica o por facilidad para el análisis. Pero como bien diría Enrique Dussel, la realidad está atravesada por diferentes campos, lo político, lo económico, lo social, de manera que uno no puede referirse a una sin incluir a la otra, ni incluir a la otra sin referirse a una, ¿verdad? En sentido contrario de las frases. Cuando hablamos de la participación de jóvenes y de las mujeres, yo quiero precisamente señalar que lo que hay que pedirle a los jóvenes y a las mujeres es que se hagan cargo de su realidad. Y la realidad en el caso de los jóvenes es que son víctimas de la maniobra burda de los políticos, son víctimas de la instrumentalización, que ven en el joven el ejército para movilizar campañas electorales, ven en el joven la posibilidad para llenar espacios y promover el voto, pero no se abren espacios para la participación política del joven. Pero también la mayoría de los jóvenes tienen cierta indiferencia por lo político, precisamente porque lo político en sentido estricto implica estudiar, conocer, aprender, para aumentar la calidad de la ciudadanía política, para mejorar e incrementar los niveles de racionalidad de la participación en partidos. Nadie olvida, por ejemplo, esa historia de los años 70, 80, donde las paredes de este país eran el espacio donde los jóvenes se manifestaban con consignas, con reclamos, pidiendo reivindicaciones. Pero si ahora uno ve las paredes, uno ve placazos, grafitis que solo ellos lo entienden. No hay una comunicación atinente al hecho de hacer política con sensatez y con un sentido. Las mujeres podrían, en la medida en que participen y luchen por más espacio, contribuir a la dignificación de la política, porque la política promovida desde los partidos es una política también que maniobra contra las mujeres, las promueven como objeto sexual para promover el voto, las utilizan por su simpatía y no por su valor intelectual. Muchas mujeres también ponen al servicio de los partidos políticos su simpatía en esa burda maniobra de que es la sonrisa diáfana la que va a atraer el voto. Necesitamos más racionalidad, más compromiso, una participación de otro nivel. Y no hay que pedir que los partidos abran el espacio porque jamás lo van a hacer. La correlación desde la sociedad civil y desde las instituciones que por ley deben contribuir a este tipo de promoción de espacios es lo que nos puede ayudar a avanzar en una cultura política diferente que haga que los jóvenes y las mujeres dejen de ser los instrumentos de los dirigentes históricos de este país. Wow, buenísimo. Sin lugar a dudas, las mujeres son la mayoría en este país y pueden decidir el rumbo, pueden elegir y quitar, señores, a funcionarios, pero solamente en campaña se acuerdan de ellas. Ustedes pueden hacer la diferencia. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso y bueno, ni modo, se nos va el tiempo. Don Dago, siempre es un gusto tenerlo acá. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. ¿Cómo estuvo la semita?
buena. Por ahí me con- Estamos avanzando Por ahí. tecnológicamente. Pero me contaron que Este programa. que le expropió la semita a un compañero de profesión. Rafa, No hay que apagar las luces, correcto. Rafa se comió mis Un gusto semitas. que esté bien, doctor. Doctor, Sí, un gusto. saludo, como siempre. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 13 de noviembre del 2014. Así son las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.